Hola, ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Bien, bien, no hay más nadie. Por ahora no. Bueno, voy a poner en pausa la grabación. Ok, ¿qué es hoy? Es jueves 25 de diciembre, 2025 y vamos a hacer nuestra segunda clase. Primero voy a empezar con Parashat Vaigash, voy a explicarla en detalle y después vamos a seguir con las brajot importantes de la mañana, las dos con las que arrancamos el día después de Modani que expliqué la vez pasada. Para allá Baigash eh, es uno de los momentos más importantes y conmovedores de toda la Torá, porque hay momentos en donde uno siente que algo se rompió y que ya no tiene arreglo, pero sin embargo a pesar de que uno siente que hay heridas que son eternas y que nunca se van a curar y culpas que uno no se puede sacar de encima, en esta para allá eh, se prende la luz y decimos, aun cuando parece imposible, Hashem puede volver a unir todo lo que está roto y Hashem puede crear la luz. Porque eh, este es el punto culmine del encuentro de Yosef con sus hermanos después de 20 años de estar alejado, 22 de hecho, alejado, dolido, vendido, traicionado. Y Hashem reconoce a sus hermanos. Como vimos la vez, en la última para allá, los hermanos vinieron a Egipto, entran por diferentes puertas buscando alimento. Yosef los reconoce, pero ahora tiene que decidir qué va a hacer con estos hermanos, que lo habían traicionado hacía 20 años y que lo habían vendido como esclavos. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Se va a vengar? ¿Los va a ignorar o los va a perdonar? Es un momento como importante. Y acá no estamos viendo solamente el reencuentro de Yosef con sus hermanos, sino que estamos viendo si va a sanar una familia completa, si van a reparar una herida de años y de desencuentros, y que lo que empezó con celos, con traición, con lágrimas, con mucho silencio, ahora se puede transformar en un encuentro, en reparación y en fe. Porque cuando una familia entera sana, algo en el mundo entero se va a reparar. Y bueno, vamos a ver esta para allá en detalle. En la primera aliyá, perdón, de esta para allá, empieza con una palabra muy cargada de muchísimo sentimiento, no solamente con acción física, que es la palabra que describe una valentía espiritual muy importante, y es Vaisha, Vaigash. Vaigash Elab Yehudá. Y eso quiere decir, Yehudá se le acercó a él, que no fue solamente, a él era el gobernador de Egipto, que no era solamente se le acercó físicamente. Cuando Yehuda escucha que el gobernador de Egipto, sin saber que es su hermano, dice que Binyamin, su hermano más joven, se debía quedar como esclavo, él ahí se asustó muchísimo y amenazó con atacarlo a él, a todo Egipto, empieza a patear todo, ya entonces Yosef le ordena a Menashe, a su hijo mayor, que le mostrara su fuerza y así lo disuadió. Disuadió se dice, sí. Entonces, Yehuda ahí se acerca a Yosef para suplicarle eh, que si hiciera falta iba a luchar, pero que le suplica sobre todo para abrir el corazón de Yosef. Yehuda ahí no se acerca solamente físicamente, sino que se acerca con rezos al corazón de Yosef, con firmeza, con humildad. Ya no es Yehuda el muchacho impulsivo que era cuando era joven, que era cuando lo había visto Yosef. Eh, ya Yehuda pasó por varios temas, ya había crecido, pero todavía seguía temblando por dentro, porque no sabía con qué se iba a encontrar. Pero el que ama realmente se acerca, y ahí es donde Yehuda empieza a hablar. No habla desde el intelecto, habla desde el alma. ¿Y qué hace? Le empieza a contar la historia de su papá.
y le dice que ahí empieza a hablarle del corazón de Jacob. Y de lo frágil que estaba ese hombre mayor, que estaba roto porque había perdido a la mujer que amaba y que había perdido a un hijo. Eh, y acá no está luchando Yehuda por su ego, está luchando por el alma de otra persona. Y habla del dolor que él no podría soportar ver, el dolor de su padre. No habla para salvarse él, sino que habla para salvar a otro y habla por amor. Mientras Yehuda habla sobre su papá y sobre Benjamín, el alma de Yosef empieza a temblar. Empieza la segunda lía con esto, que llega la frase que no solamente cambia la historia familiar, sino que cambia la historia de todo el pueblo judío. Porque ahí Yehuda, ¿qué dice? Yo seré garante. Si Benjamín no vuelve, encarcélame a mí. Y ahí él no está actuando, no está negociando, está ofreciendo su ayuda. Y esta es la teshuvá perfecta, porque teshuvá no es hablar lindo. La teshuvá no es decir me arrepiento, me arrepiento de haber vendido a mi hermano cuando era joven. Acá la verdadera teshuvá es volver a una misma situación y elegir algo diferente. Entonces aquí antes habían entregado a un hijo de Rachel. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Lo va a volver a entregar al otro hijo de Rachel? No, ahora están dispuestos a entregar su vida por ese otro hijo. Y ahí los cielos se estremecen porque Hashem vio que se estaba arrepintiendo. Y Hashem cuando ve que un judío se hace responsable por otro judío, se mueve todo el cielo, porque ahí Hashem reconoce que esto es real, que no es un héroe de las películas, es un hombre real, humano, mortal, vulnerable. Y ahí es donde algo espiritual se rompe adentro de Yosef y sale ese niño pequeño que tenía guardado adentro, herido, y ve frente a sus ojos algo que nunca imaginó que iba a ver, que era ver a sus hermanos cambiados, a sus hermanos con alma. En la tercera liá, la Torá describe uno de los momentos más intensos de la historia bíblica. Yosef no puede sostener más su corazón y explota en llanto, literalmente. El Midrash lo que dice es que su llanto no fue un llanto humano normal y común, fue un llanto que hizo vibrar las paredes del palacio, así dice el Midrash, un llanto que sacudió Egipto y dice aún que se escuchó en Canaán. Cuando se larga a llorar de esa manera, con ese llanto gutural y profundo, saca a todos los egipcios de la sala porque no quiere hacer una reconciliación en público. Cuida a los hermanos para no humillar a los hermanos. Entonces saca a los egipcios y lo primero que dice es, yo soy Yosef. ¿Mi padre aún vive? Y ahí los hermanos se quedan paralizados, porque en un segundo se ven parados frente a su propio pecado, frente a la vergüenza, frente a la historia. De hecho, dice el Midrash que se desmayaron cuando lo escucharon. Y Yosef ahí no grita, ahora me la van a pagar, mírenme ahora lo importante que soy. Eh, a pesar de que él sufrió terriblemente durante todos estos años lejos del hogar y de su papá, la esclavitud que tuvo cuando estuvo en la cárcel, estando en la posición de ser virrey, él podría haberle dicho a los hermanos hacerle pagar por todo el sufrimiento que le hicieron pasar, pero él no se movía por la venganza. ¿Cómo sabemos que no se movía por la venganza? Porque cuando nace su primer hijo, Yosef lo llama Menashe. Menashe quiere decir, Dios me ha bendecido tanto que me hizo olvidar todo el sufrimiento que causaron mis hermanos. Yosef no permitió que el dolor eh, que el dolor pasado marcara y definiera su futuro. No pensaba en la venganza y había superado ese momento autodestructivo.
La otra opción para Yosef era ignorarlos a los hermanos, como que no los veía y fingir que todo estaba normal y su carrera brillante, y él podría haber, los habría podido vender las comidas y que se vayan. Pero en realidad lo que Yosef quería era reconstruir la relación con sus hermanos y recuperar la relación con su papá. Eh, y ahí, al verlos, ideó un plan maestro con diferentes etapas. Los acusó de espionaje primero, les exigió que trajeran a Benjamín, al hermano menor, lo metió en la cárcel a Benjamín, acusándolo de que le había robado la famosa copa. Eh, y de este modo recreó y reconstruyó un escenario similar al que había pasado 20 años atrás. Y el plan resultó bien. Esta vez los hermanos demostraron que estaban dispuestos a sacrificarse unos por otros, y cuando Yosef se dio cuenta de que sus hermanos habían aprendido la lección, les reveló su identidad y los perdonó. ¿Qué es lo que les dice? No fueron ustedes, fue Hashem. Hashem es el que me puso acá. Y ese es el nivel de perdón que vemos en la historia de Yosef, que es excepcional y casi sobrehumano, porque su perdón es total. Es un verdadero acto de reconciliación. Y en lugar de acusar a sus hermanos, los consuela. Eh, no fue tu responsabilidad. Hashem me puso y hizo todo esto. Entonces, según Yosef, estos eventos fueron orquestados por Hashem para salvar a millones de egipcios y a su propia familia del hambre. Yosef es la personificación de la emuná, de creer en Hashem no importa, aunque no entendía qué era lo que estaba pasando. Es ver a Hashem detrás de la oscuridad, confiar inclusive cuando el corazón sangra y los ojos no ven. Eh, y ahí el Rabo Oppenheimer de Buenos Aires dice que el grande no es el que triunfa, sino es el que perdona. En la cuarta Liá, entonces, Yosef hace algo que cura mucho. ¿Qué hace? Abraza. Los empieza a abrazar, uno por uno. Y el primero que abraza es a Binyamin. Lloran, y lloran mucho, y lloran de verdad los dos. Y el Midrash lo que dice es que no solamente lloran por el reencuentro, sino lloran también por todo lo que pasó, por lo que no pudieron vivir juntos, y lloran también por una profecía de ver los templos que se iban a destruir y todas las desgracias que nos iban a pasar. Y después empieza a abrazar a cada uno de los hermanos sin reproches, sin discursos, solamente abrazando. No es que se olvidó del dolor, sino que lo está transformando al dolor. Y ahí nace la familia como unidad otra vez. En la quinta unidad, vamos a ir avanzando, viene algo importante. ¿Cómo decirle a Jacob, al papá, que el hijo que él lloró durante 22 años de que había muerto estaba vivo? Tenían miedo, porque él tenía 130 años, tenían miedo que el corazón no recibiera, no pudiera soportar la alegría de que estuviera vivo. Entonces no saben qué hacer. Entonces le piden a la hija de uno de los hermanos, Sera, es la hija de Asher, de uno de los hermanos, Asher, le piden a Serach, la hija, que tenía el don de la palabra y el don de la música, que tocara el arpa y le fuera dando la noticia de a poco. Y eso es lo que ella hace. Se acerca suavemente a su abuelo y le empieza a cantar la noticia despacito. Y Jacob, con sus 130 años, eh, empieza a escuchar y dice, sí, si esto fuera verdad. Y ahí le dicen los hermanos, para que vea que era verdad, que Yosef se acordaba de la última parte de la Torá que habían estudiado juntos, y le dicen cuál es. Y ahí Jacob se da cuenta que Yosef está vivo. Y revive el espíritu de Jacob, le vuelve la profecía y es como que el alma le volvió al cuerpo. Y ahí decide aceptar y viajar de inmediato a Egipto. Se van para Egipto, en el medio pide permiso, Jacob hace
paran en Beersheba, hace un altar y pide permiso para poder salir de Egipto. Le pide permiso a Hashem para salir de la tierra y irse para Egipto. Y Hashem le dice, no te preocupes, no temas descender a Egipto, yo descenderé contigo y te volveré a traer. Y este es el comienzo de la promesa eterna de Hashem de no abandonar jamás al pueblo judío en el exilio. Y acá comienza el primer exilio. Jacob viaja a Egipto con sus hijos y sus familias, en total eran 70 almas, pero primero envía a Yehuda a preparar la ciudad de Goshen y a preparar un Beit HaMidrash, una casa de estudio donde él pudiera enseñar Torah. Y llega el famoso momento del reencuentro de Yosef con el padre. Yosef llega con la carroza, el padre no lo reconoce, lo había dejado cuando era un nene y ahora un hombre con barba y hombre. El padre se inclina hacia él pensando que era un oficial egipcio, ahí se comprueba lo de el sueño que él había tenido, que el padre también se inclinaba con él, y ahí él le dice, soy Yosef. Y Jacob estaba recitando el Shema, agradeciéndole a Dios de poder estar en ese momento. Y ahí se abrazan, y luego Yosef le presenta a alguno de sus hermanos al faraón, le pide que los deje vivir en Goshen como pastores para poder seguir lejos, estudiando Torah y vivir lejos de los egipcios para que no les contaminen con su idolatría, y el faraón accede. Luego Yosef le presenta a Jacob al faraón, y ahí Jacob lo bendice al faraón y el Nilo vuelve a fluir. Y así, solo después de 2 años de los supuestos 7 que iba a haber hambruna, después de 2 años, se terminan los 7 años de hambruna que fueron solamente 2. Y finalmente se van a vivir a la ciudad de Goshen, donde vuelve a funcionar toda la familia entera. Yosef se empieza a llamar Yosef Atzadik, el justo, no solo por el comportamiento que tuvo con la mujer de Potifar, que lo quería seducir, sino por la capacidad de perdonar a sus hermanos. Los egipcios se les acabó la plata de seguir comprando cereal, entonces se ofrecen como esclavos. Y Yosef ya había guardado todo el dinero y las joyas en un lugar separado, y no cayó en la tentación eh, de quedarse con nada de lo que él había juntado. Y así termina para allá, también termina este libro con los judíos viviendo en la ciudad de Goshen y prosperando en el exilio de Egipto. ¿Qué es lo que nos enseña esta para allá? Nos enseña que la sanación empieza con poder acercarnos, que el amor verdadero implica también hacerse responsable, el poder del perdón, de que cuando uno perdona uno se libera, que Hashem conduce todos los hilos y mueve los hilos aunque no podamos entender. Que Yehudá nos enseña lo que es el coraje moral. Yosef nos enseña la sensibilidad y la grandeza espiritual. Y Jacob nos enseña que mientras hay esperanzas hay vida. Y no todo está, que no todo está tan roto como para que Hashem no pueda repararlo. Esta historia, como padres y abuelos, nos recuerda la increíble responsabilidad que tenemos de enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos la importancia del perdón y la fortaleza que se necesita para poder reparar relaciones que están rotas. Tenemos que guiarlos priorizando la conexión, la empatía y los valores familiares. Eh, Ojalá que podamos tomar esta inspiración de Yosef para transformar y fomentar todas estas cualidades en nuestros hijos. Con esto termina para Shaba y Gash. Vamos a ver las brajot. Vamos a, eh, vamos a cambiar. Ok. Bueno, entonces voy a hacer un breve resumen de lo que vimos de brajot. Tenés hay Sara es tu nombre, ¿no? Laura.
Laura, ¿tenés sidur a mano vos? No, No, no lo tengo. No, no tengo. De hecho, no tengo. no tenés un sidur. Ok, yo te sugiero eh, que que adquieras uno, que te compres uno en castellano, que puede ser el sidur de las mujeres, porque tiene básicamente lo que la mujer tiene que rezar, para que no sea algo tan gordo. Pero te sugiero que, y si no, que te lo bajes de internet, las oraciones que vamos viendo. Pero es una buena compañía. No, seguro. Eh, Como resumen de la clase pasada y ya empezando con la nueva de Tefilá y Brajot, vamos a recordar que los hombres judíos rezan 3 veces por día. Hay 3 rezos, que es Shaharit, que es el de la plegaria de la mañana, Minjá, que es la plegaria de la tarde. Lo estoy grabando, ¿no? Sí. La Minjá, que es la plegaria de la tarde, y Ma'arib o Arbit, que es la plegaria de la noche. Shaharit y Minjá, de la mañana y de la tarde, corresponden al sacrificio diario que se hacía en el Beit HaMikdash, en el templo sagrado, a la mañana y a la tarde. Idealmente, cada acto que nosotros hacemos durante nuestros días debería ir precedido, tendríamos que tener la idea de que cada cosa que hacemos estamos sirviéndolo a Dios y que Él satisface cada una de nuestras necesidades y deseos. Por eso los sabios compusieron diferentes bendiciones que se van diciendo a lo largo durante el día y que al decirlas, como por ejemplo, antes de comer, antes de tomar, antes de hacer un montón de cosas o después de hacer un montón de cosas, agradecemos a Dios. Eh, Dicen los sabios que si al hacer algo placentero o de algo que nosotros tenemos algún beneficio, si no le agradecemos a Hashem es como que le estamos robando a Hashem, porque todo viene de él. De hecho, el rey David dijo que todo judío debe decir 100 bendiciones por día. Y en el Sidur, que es este librito de rezos que te recomiendo que te compres, hay más de 100 brajot, más de 100 bendiciones que decimos a diario. En realidad los hombres, no tanto las mujeres, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Porque decir bendiciones es parte intrínseca del alma y del pueblo judío. Hay 3 tipos de bendiciones. La primera es la bendición del usufructo, es decir, cuando voy a decir una bendición antes, en general es antes, cuando obtenemos placer físico de algo que vamos a hacer, como por ejemplo comer y beber. Entonces yo antes de tomar mi café, no de cada sorbo, antes de tomar la tacita, yo digo una braja, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro, y bebo. Con eso estoy agradeciendo la posibilidad de beber y que Hashem creó los granitos de café. Voy elevando todas las acciones que hago. Con la comida es lo mismo. Entonces, el primer tipo de bendición es la bendición de usufructo. El segundo tipo de bendición es la bendición de cumplimiento, y es de cumplimiento de preceptos. Y eso lo que hago es, hago la bendición antes de hacer una mitzvah, antes de cumplir un precepto, como por ejemplo, prender las velas de Shabbat. Digo una braja antes de prender las velas. Digo una braja antes de lavarme las manos. Digo una braja antes de hacer un montón, antes de tomar el vino de los viernes. Yo voy aclarando porque yo no sé qué nivel de observancia tiene cada una, entonces voy dando diferentes ejemplos. Y el tercer tipo de brajot, el tercer tipo de bendiciones, son las bendiciones de alabanza y de gratitud. Que eso es, por ejemplo, cuando presenciamos fenómenos naturales, donde agradecemos por el arco iris, agradecemos por un rayo, agradecemos al ver
un relámpago por la lluvia. Y en la bendición de la Amidá, que es el rezo central, que son 19 rezos, que es el rezo central de las tres partes del día, también ahí agradecemos, 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 agradecemos. Entonces, resumen, hay tres tipos: usufructo, cumplimiento de preceptos o mitzvot, y alabanza a Hashem, lo alabo y le agradezco, gratitud. Hay tres oraciones y bendiciones matutinas esenciales en la vida de un judío que empieza a observar y sigue el resto de la vida. Son tres. La primera que vimos es Modani, que la vimos la clase pasada. Netilat Yadayim, que es la que vamos a ver hoy, que es el lavado de manos. Y Asher Yatzar, que es la que uno dice cada vez que va al baño. Que las vamos a ir viendo en detalle estas tres. Estas tres expresiones marcan el comienzo del día de una persona judía. Reflejan la visión judía del judío, es una visión integral: cuerpo, alma y relación con Hashem. Desde el primer momento de conciencia, estas tres expresiones forman lo que se llama la trilogía espiritual matutina. Transforma lo ordinario, lo común, lo de todos los días y que lo doy por sentado, en algo sagrado. Entonces, ¿por qué digo trilogía? El Modani habla del alma, es la parte espiritual, que es lo que vimos la clase pasada, que es el pedacito de alma que subió y que Hashem me lo devuelve todas las mañanas. Luego viene el cuerpo, que es Asher Yatzar, que es la bendición después de ir al baño. Y después habla de las acciones. Acá está la trilogía: el alma, el cuerpo y las acciones. Las acciones como Netilat Yadayim, que es el lavado de las manos. Estas tres cosas están alineadas desde el comienzo del día para que nuestro día sea un día del servicio divino, un servicio a Hashem. Entonces, ¿cuál es el orden? Lo primero es el Modani, que lo vimos la clase pasada. ¿Tenés alguna pregunta, Laura, con respecto a la No, semana pasada del Modani? ¿Lo pudiste hacer? no me la sé todavía, pero sí leyéndola. No hace falta sabérsela de memoria. Mientras la leas, mientras la leas y entiendas qué es lo que estás diciendo, cuál es el sentido, no repetirlo como un loro, sino entender lo que estoy diciendo, ¿sí? Claro. Después de eso, ¿cómo sigue mi mañana? Me levanto y voy al baño. Lo que viene segundo, y en el libro, en el Sidur, vas a ver que la segunda opción es, espera que me voy a traer un Sidur porque tengo que leer del Sidur. Un minutito, acá. Este es, a ver, puedo traer el chiquitito, pero no importa. Bueno, este es uno, espera, ahí. Este es uno de los que tengo. Este no es el de la mujer es otro. El de la mujer en español es este. Este. A ver si. Ahí, a ver, espera. Ahí. Sidur de la mujer. Ok, ¿Okay? Em, ok. ¿Qué se dice cuando uno lava las manos? Ahora lo vamos a ver palabra por palabra, pero es Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu, igual que lo de las velas, al netilat yadayim. En castellano, ¿qué quiere decir? Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste el lavado de manos. Ya voy a explicar, en un segundo voy a explicar palabra por palabra, pero antes voy a hacer como una introducción. Al abrir los ojos cada mañana, Hashem, como vimos, nos regala un nuevo comienzo, ¿sí? Decidió que el alma nos devuelve el alma para que tengamos un día productivo. Los sabios nos enseñaron que durante el sueño
Cuando el alma se retira parcialmente del cuerpo, ese pedacito de la Neyamá que vuelve a recargarse, mientras se va, una cierta impureza espiritual permanece en nosotros, especialmente en las manos. Esa sensación, eso que yo hablaba la vez pasada, que estoy un cachito muerta, porque un pedacito de mi alma se fue, queda impregnado en las manos. Por eso, al despertarme, después de decir, Modani, purifico las manos, vertiendo agua, porque esto permite que ese espíritu de muerte, ese espíritu impuro, se retire por completo de mi cuerpo y podamos comenzar el día limpias, no solo físicamente, sino fundamentalmente espiritualmente. Y esta hermosa costumbre, ¿de dónde viene? Se inspira en el servicio de los Kohanim, los sacerdotes del gran templo, del Beit HaMikdash, quienes antes de servir a Hashem en cualquiera de sus servicios, se lavaban las manos y los pies para prepararse dignamente para hacer el servicio para Hashem, sin ninguna suciedad. Nosotras cada mañana también entramos, sí te digo, entramos a nuestro propio santuario, que es nuestra vida diaria, nuestra casa, nuestras acciones. Por eso, lavarnos las manos es una manera de decir, hoy quiero servir a Hashem con pureza, con intención y con amor. Este lavado de manos simboliza tres ideas muy profundas. Primero, la pureza espiritual. No es solo higiene del cuerpo, también es higiene y limpieza del alma. Me saco la impureza del alma. Es la separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Marca un inicio espiritual del día concreto y mundano. Y es la consagración de nuestras acciones. Las manos son los elementos, los medios con los que nosotras creamos, cuidamos, sostenemos todo. Y al lavarlas, consagramos nuestras acciones del día que acaba de comenzar para el bien. ¿Cómo se realiza? Espera que voy a buscar el cosito que me olvidé de prepararlo. Ok. Para realizar Netilat Yadayim, el lavado de manos, se utiliza un recipiente como este, que tiene dos manijas. El que no lo tiene, lo puede hacer con un vaso común y corriente, con una jarrita y de todo. Esto tiene dos manijas y ahora voy a explicar por qué. Porque es práctico que tenga dos manijas. Este vaso ritual se llama Natla. Natla. ¿Cómo se hace Netilat Yadayim? Verto 3 veces alternada sobre cada mano. Por eso, al tener dos manijas, es más práctico. A la mañana, no, tengo que aclarar algo. Durante el día yo voy a hacer, no decir, a hacer netilat, es decir, voy a lavarme las manos muchísimas veces. No siempre voy a decir la bendición. ¿Ok? Una cosa es hacer netilat, que equivale a lavarme las manos en forma ritual, y otra cosa es decir la bendición de Netilat Yadayim. Son dos cosas diferentes. A la mañana, cuando me desperté, dije Modani Lefaneja, idealmente, antes de tocarme cualquier otra parte del cuerpo o de pronunciar cualquier otra bendición que incluya el nombre de Hashem, el nombre de Dios, tratamos de no tocar nada, ninguna parte de nuestro cuerpo y no decir ninguna bendición hasta hacer netilat, hasta lavarme las manos. ¿Por qué? Porque todavía tengo impureza en las manos. Yo gráficamente le digo a muchas, les dije, hacé de cuenta que tenés caca
en las manos. ¿Te vas a tocar la cara? ¿Te vas a tocar el pelo, los ojos, así a la mañana o las orejas? No, lo primero que haces es te vas a lavar las manos porque tenés caca. Bueno, tenés impureza espiritual, caca espiritual. Eso es lo que trato de sacarme rápido. De hecho, muchos ortodoxos, mujeres, hombres, lo mismo, acostumbran tener una palangana con agua y una jarrita de estas al lado de la cama, porque así hacen netilat antes de caminar hasta el baño. Eso resalta así la importancia de comenzar el día así con santidad. Y de hecho muchos dicen que no se puede caminar más de 200 pasos antes del baño. Bueno, ya son más detalles. ¿Cómo es todo esto? Se empieza con la mano derecha. Y voy a hacer un paréntesis de hablar de la parte derecha, que es importante. La tradición de la Kabbalah, también la gente de Chabad enseña que siempre tratamos de empezar todas nuestras actividades con la derecha. ¿Por qué? Porque en el árbol de la Sefirot, en el árbol cabalístico, la derecha significa bondad, representa la bondad. Y entonces, para que la energía de la bondad y la justicia siempre esté al servicio del bien. Por eso tratamos de hacer todo buscando el equilibrio y siempre buscando la mano, empezando con la mano derecha. Entonces, cargo el agua sosteniendo la jarra en la mano derecha. ¿Ok? La apoyo y, espera que pongo así se ve. Cargo con la mano derecha, la apoyo y la levanto con la mano izquierda. Y ahí empiezo a verter. La izquierda sirve a la derecha. Paso a la derecha y voy a la primera a la izquierda. Y así, 2, 2, 3, 3. Esa es la manera de hacer netilat, de hacer el lavado ritual de las manos. ¿Y el rezo Eh, antes, mientras tanto o después? ¿Perdón? El rezo. No, nada, por ahora nada. No, no hay rezo todavía. Ahora voy a decir cuándo hago el rezo. Una cosa es el lavado, como expliqué antes. Una cosa es lavarme las manos y otra cosa es decir el rezo. Por definición, ningún rezo se dice adentro del baño, porque el baño está lleno de impureza. No se dicen rezos adentro del baño. Entonces yo hice modani en mi cama, me levanté y fui al baño, me lavo las manos ritualmente, no digo nada, me lavé las manos, ¿sí? 3 alternados, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Esto de empezar por la derecha y hacer así, hago todo por, me empiezo a bañar, empiezo por el brazo derecho, me empiezo a maquillar, me maquillo el ojo derecho. Todo lo que sea de a dos, trato siempre de empezar por el derecho. Me tengo que poner los zapatos, empiezo por el derecho. Me tengo que atar los cordones, empiezo por la derecha. Y acá es otra cosa. Hay 2 tipos de lavado de mano ritual en el judaísmo. Número 1, que es este que estamos hablando, que es para sacar impurezas. Y se hace 3 veces alternadas sin ninguna bendición, sin ningún rezo. ¿Ok? No digo rezo. Y esta bendición alternada, sin decir el rezo, se realiza cada vez que se corta algo que tenía vida o que hay alguna energía que se cortó, como por ejemplo, despertarme, una energía que se cortó. Había vida, me morí un poquito dormida y me volví a despertar. Se cortó la vida. Me tengo que hacer natilar. Cada vez que voy al baño hay impureza. Me estoy limpiando la cola después de hacer pis. Cada vez que me corto las uñas,
porque las uñas es vida, lo corto y se corta. Cada vez que me corto el cabello, cada vez que salgo de un cementerio, está toda la impureza de la muerte. Cada vez que paso o participo de un cortejo fúnebre, aunque no vaya al cementerio. Luego de tener relaciones maritales, de relaciones sexuales, porque uno toca, hay impurezas. Después de tocar los zapatos con las manos, porque los zapatos son impuros. Eh, Todas estas veces se hace 3 veces alternadas y sin decir ninguna bendición. Cero rezo. Qué raro. Yo Ahora te voy a esperar. Ahora te voy a explicar. Esperá, déjame terminar. La otra vez que hago netilat, que me lavo las manos y no es alternado, es 3 veces para un lado, 3 veces para el otro, es cuando voy a comer pan. Cuando voy a comer pan, agarro, cargo siempre con la derecha, la apoyo, la levanto con la izquierda y me tiro. Lo que recomiendan también es girar la mano para que caiga en todas partes, ¿no? Pero entonces, antes de comer pan, sí hago el lavado de las manos, 3 a la derecha, 3 a la izquierda, perdón, 3 a la izquierda, perdón, 3 empiezo por la derecha, después 3 a la izquierda, con las manos mojadas aún, cuando lo hago en la pileta de la cocina, con las manos mojadas, sin sacudirlas para que no se vaya la bendición, no las sacudo, hago esto, me pongo las manos a la altura de los ojos y ahí sí digo la bendición. Recién ahí me seco las manos y en silencio, porque no puedo hablar, porque yo hice netilar para poder comer pan. Entonces, sin decir nada, me siento a la mesa, hago la braja del pan y como el pan. Hay una sola excepción a la primera regla, que es la de alternada para impureza sin bendición, que es a la mañana. Cuando yo me lavo las manos a la mañana, hago todo esto y no digo ninguna bendición. ¿Por qué? Porque la bendición la voy a decir cuando voy a hacer los rezos. Entonces, si yo tengo planificado hacer netilar y después empezar con mis bendiciones y nombrarlo a Hashem, entonces ahí sí digo la frase. Si yo no voy a hacer ninguna bendición después de salir del baño, no hace falta que la diga. La puedo decir, pero no hace falta que la diga porque no voy a decir el nombre de Hashem. Sí, me voy a tener que volver a lavar las manos y hacer decir la bendición si voy a hacer el resto de las bendiciones más tarde. Entonces, ¿cuál es el orden? Me levanto, digo Modani, voy al baño, me lavo las manos, no digo nada, no digo nada. Hago pis. Me vuelvo a lavar las manos porque estoy impura, porque hice pis. Me vuelvo a lavar las manos, me las seco, ahí salgo del baño y cuando salí del baño, ahí digo la braja, ahí digo el rezo. Porque no lo puedo decir adentro del baño, lo tengo que decir afuera. ¿Se entendió? Me levanto, digo Modani, voy al baño, me lavo las manos para sacarme la caca de la noche, me saco la impureza de la noche, hago pis, me limpio, vuelvo a lavarme las manos porque estoy impura otra vez, me seco las manos, salgo del baño y ahí digo el rezo. Ahora sí, ¿qué era lo que me querías decir? No te escucho. Estás muteada. disculpa, cuando salgo Sí, del cementerio, sí, veo que la gente se lava las manos, yo también lo exacto. hago, Sí, exactamente. Pero no digo brajá. pero yo he escuchado que todo el mundo dice orajá. Está mal, Ok, está mal. No se dice, porque la brajá se dice
cuando yo voy a seguir rezando o voy a decir alguna bendición, alguna brajá que diga el nombre de Hashem. Si yo salgo del cementerio y me voy al auto y me voy a mi casa y no voy a rezar nada, no tengo que hacer la brajá, porque no voy a decir el nombre de Hashem. Sí me tengo que lavar las manos al salir del cementerio porque estuve en contacto con la muerte. Me saco la impureza. Pero si yo no voy a hacer ningún rezo, no tengo que. Sí, si voy a rezar a la tarde o más tarde o cuando llego a mi casa o voy a rezar a la tarde o a la noche, antes de rezar, me lavo las manos porque siempre me voy a lavar las manos y decir la brajá antes de rezar para poder hacer, para hacer mis rezos limpias. Ok. ¿Ok? ¿Cómo hago yo a la mañana? Hago modani, me voy al baño, me lavo las manos, no digo nada, hago pis, me vuelvo a lavar las manos, salgo, digo la brajá de Netilat Yadayim, porque a continuación voy a hacer mi primer brajá, que es la de salir del baño, que la voy a explicar ahora, y ahí está el nombre de Hashem. Y como voy a decir el nombre de Hashem, entonces tengo que tener las manos limpias. ¿Ok? Lo que voy a explicarte ahora es palabra por palabra qué estoy diciendo con la brajá de lavarme las manos, para que no sea porque sí. ¿Está bien? Entonces es así. Lo primero que, ¿vos la sabés, la brajá de No, Netilat aquí tengo. Yadayim? No, aquí la tengo, pero la tengo en español. Sí, es lo mismo, no importa. Bendito eres tú, Hashem, es Baruch Atah. Yo no digo la palabra con la D porque no estoy rezando, así que la digo Amonai. Baruch Atah Amonai, que quiere decir bendito eres tú, Hashem. Con esto declaramos bendición y reconocimiento directo a Hashem. No hablamos sobre Hashem, le hablamos a Hashem. Bendito eres tú, Hashem, vos. Le estoy hablando yo a él. ¿Ok? Entonces es Baruch Atah Hashem, bendito eres tú. Elokeinu melech haolam, nuestro Dios, Rey del universo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy reconociendo una relación personal de Hashem con nosotros. Nuestro Dios, estoy diciendo, no es el Dios de los hindúes, es nuestro Dios. Y estoy declarando el dominio absoluto de Hashem, Rey del universo. Es decir, Hashem gobierna todo, la naturaleza, la vida, el cuerpo, la existencia, todo. Eso es lo que estoy declarando cuando lo digo. Sigue la braja. Entonces, Baruch Atah Amonai, Elokeinu melech haolam. Asher kitshanu bemitzvotav, lo mismo que digo con las velas de Shabbat. Asher kitshanu bemitzvotav, porque esta es la segunda braja, es la braja de los preceptos, que digo cuando voy a cumplir preceptos, el segundo tipo. ¿Te acuerdas que era usufructo, si es que voy a tener placer físico, o de cumplimiento de mitzvot? Voy a cumplir la mitzvah, el precepto de lavarme las manos. Entonces digo, ayer kichano be mitzvotav, es que nos santificaste con tus mitzvot. ¿Qué significa esto? Que las mitzvot no son reglas frías, digamos, me diste una orden y no son órdenes, son mitzvot, son preceptos, no órdenes. ¿Y esto qué pasa? A cumplir una mitzvah nos eleva espiritualmente, nos da más dignidad espiritual y nos conecta con la santidad, nos conecta con Hashem. Entonces, cada acción cotidiana y corporal que yo hago, que le digo una braja antes, estoy conectando esa acción con Hashem y me eleva. Entonces, al decir esto, nos recuerda que el cuerpo también puede ser sagrado y que la rutina que yo hago con mi cuerpo también puede ser santa. Esto es la parte que dice Ayer Kichano be mitzvotá, que nos santificó con sus mitzvot. Lo mismo que con las velas. ¿Sí? Después dice, Vetzivanu, y nos ordenó. ¿Esto qué quiere decir? Que no es una costumbre, algo cultural.
Es una orden espiritual directa de Hashem. Está en la Torá. Es una orden directa de Hashem. Y por eso tiene fuerza, y tiene protección, y tiene una energía especial. Eso dice, cuando dice Betzivanu, entonces, Baruch ata Amonai, Elokeinu melech haolam, asher kichanu bemitzvotav, Betzivanu, al netilat yadayim, sobre el lavado ritual de las manos. Eso es lo que quiere decir. Así como digo, Leadlik Nershel Shabbat, de al encender las velas de Shabbat, acá estoy diciendo que nos diste la orden de cumplir la mitzvah del lavado ritual de las manos. Netilat Yadayim. Netilat no significa solamente lavar, significa elevar, separar y preparar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy lavando y elevando y preparando mis manos. ¿Por qué? Porque las manos representan acción, creación y el contacto con el resto del mundo. Al lavarlas, estoy elevando mis acciones. Todo lo que yo hago durante el día con mis manos va a estar elevado, va a estar purificado, va a tener una energía especial. Y con esto yo empiezo el día en un modo sagrado, ¿viste? Mode en el teléfono, silent, y bueno, con esto activo el modo sagrado de mi día. Con esta bendición estoy declarando, el cuerpo es espiritual. El día comienza con pureza. Soy como los Kohanim en el Beit HaMikdash, pero en mi propio personal Beit HaMikdash. Cada acción de nuestras manos importa. Y queremos que nuestro día empiece con conexión, no en automático. Entonces, resumo, me levanto a la mañana, digo Modani, que no digo el nombre de Hashem, por eso no tengo problema de tener las manos sucias. Me voy al baño, me lavo las manos y me saco la impureza de la muerte de la noche. No me toqué nada del cuerpo. Ahora sí me voy a tocar el cuerpo porque voy a hacer pis, voy a hacer mis necesidades. Como me toqué parte del cuerpo impuro con orificios, me vuelvo a lavar las manos y hago el lavado ritual, me seco las manos, salgo del baño, porque en el baño no puedo decir nada, y ahí digo la braja del Netilat Yadayim. Armo mi día, empiezo mi día, elevando y santificando todas las acciones, poniendo el modo, me desperté, el modo espiritual. Siendo ya 55 minutos de la clase, prefiero no arrancar con Asher Yatzar, que es la clase, la bendición que sigue, que es la de que se dice cuando salgo del baño. Cada vez que salgo del baño se dice, pero es extensa. Entonces prefiero dejar esta para la próxima clase. Ok, ¿Te parece? súper. Bueno, muchas gracias por estar presente. Después voy a mandar el link de la grabación. Y, y eso. Nos vemos en 2 semanas, Sí. va a ser el segundo jueves primero, jueves 8 de enero, nos volvemos a ver, y a ver si podés poner en práctica lo de Modani y Netilat Yadayim. Entonces te recomiendo que te compres un sidur para tenerlas a mano y no tener que ir copiando cada una de las que vamos a ir estudiando. Okay. No salen caros, te los podés pedir por internet, por Amazon, en cualquier judaica. Si no sabes cuál, consultame, no hay ningún problema. Y nos vemos en la próxima para empezar con la tercera de la mañana de la trilogía, que es Asher Yatzar, que es la que me conecta con el cuerpo. ¿Okay? Y es la maravilla de mi cuerpo funciona. Eso es lo que hay que pensar. Mi cuerpo funciona. Podría un orificio que se tapa y estoy enferma. Ese es el concepto de la bendición que viene. Bueno, que tengas muy lindo fin de semana. Igualmente. Gracias y nos vemos en la próxima, Laura. Dale. Bye. Bye.